Muy buenos días nuevamente con todos. Estamos en la sesión número 16 de julio 16 del 2021. Hoy día vamos a continuar con las presentaciones de los grupos. Ingeniero. Hoy día le toca al grupo 7, si no me equivoco. Ingeniero. Instalaciones de motor. ¿Ah? ¿Estamos bien con el grupo 7? Confirmado, ¿sí? El tema número 5, que es instalaciones de motores, protección. Y vamos también ahí que le incluyen una parte de luminarias LED, pero en vallas y avenidas, ¿ya? Vamos a dar mejor inicio. Yo quería dar un poquito de clase, pero mejor demos inicio a la presentación. Y el resto de lo que nos queda, pues terminamos con la parte esta de trifásico, que quería terminar con un ejemplo que tenemos por revisar ahí, ¿ya? Les doy el paso para que puedan compartir y puedan abrir sus cámaras. Yo voy a cerrar la mía para que el internet sea mejor, más fluido. Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Me puedo poner asistencia por si acaso? Disculpe la ¿Ya? tardanza. ¿Cómo se llama? Bonilla. Ya. Bonilla. Gracias. Grupo 6, ¿me escucha, por favor? Ah, ya están, ya, gracias. Quiero ver los nombres, por favor, si me dejan ahí en la principal, me la ponen en la principal, porque a grupo 7, ¿ya? Grupo 7. El grupo 7 hoy día le toca. Grupo 7, tema. El tema del grupo 7 es instalaciones de motores. Un bonito tema. Protección. ¿Ya? Y luminarias LED en valles. Tenemos a Berly Alexander Romero. A Berly Romero Castillo. A Jordi Alexander. A Jordi Salavarría Tutibén. Tenemos a Claudia Valdivieso. Y Eduardo Tumbaco. ¿Cuántos son nomás? 4. Ya, 4. Sí, ingeniero. Ya, listo, pueden comenzar. O sea, pueden, si las ponen la diapositiva a nivel de tengo armado el cuadro y para calificaciones. Ok, ¿se me escucha todo bien, ingeniero? Excelente, todo bien. Ok. Sí. ¿Usted me dirá, puedo comenzar? Ya puede comenzar, sí. Ok, ya sabe cómo debe comenzar para... Sí, ya, adelante. Ok, muy buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 7. Nuestro grupo va a dar culminación a lo que es el tema de iluminación LED, principalmente en el área de lo que es vallas y avenidas, y posteriormente comenzará con el tema de instalación y protección de motores eléctricos. Ok, iluminación LED. Para saber cómo llegó la tecnología LED a este tipo de situaciones en vallas y avenidas, necesitamos saber que el sistema de alumbrado público o sistema de iluminación a avenidas nace en Ámsterdam en los siglos XVII
por un señor llamado Jan van der Heyden. Él tenía como proyecto personal hacer la instalación de 2.500 lámparas a base de aceite alrededor de toda la ciudad para proveer de iluminación a la población. Con esto sabemos que el primer sistema de alumbrado público no fue netamente eléctrico, sino fue gracias a la luz que emanaba el fuego. Posteriormente, en el siglo XIX, con el descubrimiento de la electricidad y la creación de las bombillas, es donde por primera vez se cambia a un sistema de alumbrado público eléctrico. En el siguiente siglo, en el siglo XX, estas bombillas incandescentes son cambiadas por las bombillas de descarga de gas, que en la actualidad aún son utilizadas, o este tipo de bombillas aún son utilizadas por gran parte de la población. Un claro ejemplo es las bombillas ahorradoras o los focos ahorradores. Cuando un foco ahorrador se parte, generalmente este emana un gas. Este no es más que un gas noble que al estar en contacto o a ser excitado por electricidad, sus átomos irradian o emanan luz, llegando así a lo que son las luminarias LED como última tecnología y considerada también como la tecnología más eficaz y eficiente en lo que consumo de ahorro de energía se refiere. Ok, con la llegada de esta tecnología LED se dan varias interrogantes, una de las cuales es qué tipo de wattaje yo necesito para poder alumbrar un lugar específico. Dentro de lo que es lugares de avenidas o alumbrado público, se las cataloga en tres principales clases, lo que son para autopistas, calles, avenidas y aceras y parques. Dentro de las autopistas, como sabemos, son calles muy extensas, muy largas y anchas, dentro de los cuales el wattaje fluctúa entre los 150 watts para autopistas pequeñas hasta los 400 watts para autopistas mucho más grandes. Incluso encontré un proyecto donde se usa luminaria LED con 600 watts para avenidas sumamente específicas que necesitan mucho más iluminación. Tenemos la de calles y avenidas, que son entre 75 y 150 watts para las calles secundarias y 150 watts como máximo para avenidas principales. Por otro lado tenemos las aceras y parques, donde los 30 watts son utilizados generalmente en parques, llegando así hasta 80 watts en aceras, ya que la distancia entre postes generalmente tiene una media entre 50 y 100 metros de separación. Cabe recalcar que esta tecnología LED tiene como característica principal mantener o mejorar la capacidad de iluminación, pero tratando de bajar el sistema de consumo energético. Por lo tanto, hablar de 150, 400 watts en lo que es tecnología LED, estamos hablando de una gran capacidad de iluminación conforme a esta tecnología se refiere. Pasando a otro tema importante dentro de la iluminación LED en vallas, tenemos el color de luz y la protección que va a necesitar cada uno de este sistema de alumbrado. En la parte izquierda de la imagen tenemos lo que se llama escala de Kelvin, que no es más que la representación que va a tener las distintas tonalidades de la luz LED. Esta escala de Kelvin se la puede dividir en tres grandes clases. Por debajo de los 3500K tenemos luces muy tenues, amarillas, con colores ámbar. Tenemos entre los 4K y 6K tenemos la muy conocida luz neutra o luz blanca. Y por encima de los 6K tenemos la luz fría, generalmente tomando un tono azul, que trata de imitar el color que verdaderamente emana el sol. Ahora, esta escala es bien extensa, pero para lo que es implementada en avenidas y vallas, se le reduce a cuatro grandes principales, que las tenemos aquí abajo, que son 3500K para una luz súper cálida, tenue. Tenemos 4K, 4000K y 5000K para las luces neutras o blancas y 6000K como el máximo en luz fría. ¿Por qué les explico esto? Porque es de pensar que la luz blanca, al ser la luz que más espacio aborda en cuanto a iluminación, es la esencial para alumbrar cualquier tipo de espacios. Pues no siempre es así. Les pongo un ejemplo. En ciudades donde tienen mucha neblina,
no es recomendable instalar luces mayores a mayores a 3500K, debido a que la neblina, al ser blanca, no va a poder diferenciarse con luces de 4000K para arriba, ya que esas son luces blancas, por lo cual es mejor perder un poco de luminosidad, porque las luces de 3500K van a ser un poco más tenues, pero van a poder permitir diferenciar entre los diferentes tipos de peatones o carros que se encuentren dentro de las avenidas. Por otro lado, en las ciudades es mucho más recomendable usar luces blancas o incluso frías, ya que dan un mejor aspecto a la ciudad y también las vuelve un poco más seguras, por lo que la mayoría de espacios van a estar cubiertos por luz. Dentro del certificado de protección, el IP, lo mínimo requerido es el IP66, por sus siglas en inglés Ingress Protection, que no es más que la hermeticidad que tiene la carcasa que contiene el sistema de luz para impedir que entre el polvo y el agua. Como mínimo debe ser un IP66. Esta escala de IP de protección va desde los IP65 hasta el IP68, pero hay que acotar algo muy importante en lo que se refiere a alumbrado público. En lugares donde la salinidad y corrosión es muy fuerte, es necesario incluso una protección mayor, como la IP68, que es la máxima. Un ejemplo en nuestro país sería en las costas ecuatorianas, donde la sal de la brisa del mar corre mucho más fácil las cosas y puede hacer que esta protección pierda un poco la vida útil. Tipos de lámparas y ahorro de energía. Pongo este tipo de lámparas, aunque estamos hablando de las lámparas LED, para hacer una comparativa. La lámpara de incandescente, que es la primer tipo de lámpara que se vio, es un sistema en el cual se necesita calentar un filamento para que proporcione luz, pero asimismo consume demasiada energía y la luz que emana es pobre. Por otro lado, tenemos una lámpara de haluro o de gases o descarga de gases, en la cual la combinación de gases y excitada por electricidad hace que emanen luz sus átomos. Por último, tenemos la LED, que tiene una eficiencia mucho mayor a estos dos tipos de lámparas, ya que las luces de gases son tóxicas. Al momento de quebrarse, estas emanan el gas, que generalmente contienen gases tóxicos y son dañinos para la población, incluso para el medio ambiente. Las luces LED no son así. Las luces LED no son más que focos emisores diodos emisores de luz, que funcionan como una fuente independiente, es decir, un foquito a la vez. Y no emanan ningún gas tóxico. Por otro lado, en comparación con el foco incandescente, perdón, disculpe, alguien abrió el micrófono. Bueno, por otro lado, en comparación con el foco incandescente, las luces LED son mucho más ahorradoras. En la parte de la derecha tenemos que un foco de 400 watts en LED puede ser equivalente hasta 84 focos de 60 watts en incandescente, e incluso a 5.5 focos de 120 watts en lámparas fluorescentes. Ok, funcionamiento y partes del alumbrado. El alumbrado público o el alumbrado de avenidas tiene dos partes importantes. Lo que es la parte LED, que no son más que, en la imagen de la derecha podemos observar que no son más que barras que contienen cada uno de estos LEDs. Pero estos LEDs son ayudados por medio de un lente, el cual permite que la luz sea enfocada en todo el centro de la lámpara, haciendo que la luz no se disperse tanto y pueda cubrir una gran cantidad de terreno. De la parte izquierda podemos ver que la luminaria pública consta de donde se encuentran las luces LED, y por otro lado donde va a estar toda la circuitería de la misma lámpara. Esta parte de carcasa donde va a estar todos los circuitos de la lámpara es la que necesita estar protegida con IP66 como mínimo, ya que es donde se debe encontrar todo el sistema de control como disipación de las lámparas.
vallas LEDs. Entonces, ¿cómo llegamos a las vallas LEDs? Las vallas LED no son más que la unión de pantallas de LEDs, de muchos y millones de LEDs, controladas por un procesador de video. Es decir, al procesador nosotros le vamos a pasar la información que uno requiera para poder proyectarla a cada una de estas pantallas LEDs. Como vemos en la conexión, ahí dice que se requiere un procesador o una tarjeta de datos para cada una de las pantallas, pero en la actualidad tenemos pantallas que incluso solo necesitan un solo procesador de video para todas las pantallas que se vaya a utilizar en cuanto a la valla LED. Con esto doy paso a mis compañeros en instalaciones de motores eléctricos. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Claudia Valdivieso y ahora cambiaremos de tema y vamos a hablar acerca de las instalaciones de motores eléctricos. Siguiente, por favor. En primer lugar, abordaremos el análisis de los datos de placa de un motor. Los datos aportados por las placas permiten conocer información como el consumo eléctrico de la máquina, para realizar el cálculo de carga de las líneas de alimentación y la selección de dispositivos de control. Además, aportan otros datos eléctricos y mecánicos importantes, como lo son la tensión y frecuencias de alimentación, velocidades rotóricas en función de las frecuencias, rendimiento del factor de potencia, grado de protección de la carcasa, y la lista podría continuar. Siguiente, por favor. Es por ello que, a modo de ejemplo, les he traído esta placa para que analicemos los datos más importantes de ella. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar primero, donde vemos encerrado al lado izquierdo, el número de fase del motor. Este nos va a indicar, en este caso nos está indicando que es un motor trifásico. Vamos a tener dos opciones, como 1pH o virguliña 1 para los motores monofásicos y 3pH, asimismo, virguliña 3 para los trifásicos. El pH no es de HP de la potencia, sino de fase, de phase. Siguiente, por favor. Ahora veremos, vamos a analizar el voltaje y corriente de línea de un motor a plena carga. Es decir, estos son los voltajes de operación con sus respectivas corrientes de línea requeridos para encontrar la potencia, y sirve para encontrar la potencia activa del motor. En este caso podemos observar que cuando el motor trabaja a 380 voltios, requiere de una velocidad de línea de 70 amperios. Asimismo, cuando está a 660 voltios, tiene una corriente de línea de 40 amperios. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver la frecuencia eléctrica y el factor de potencia. Estos los podemos ver ahí señalados en rojo, y es muy importante para hallar las potencias reactivas y aparentes del motor. Aquí podemos observar que la frecuencia de la placa de este motor es de 50 Hz y tiene un factor de potencia de 0.86. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hallar las revoluciones por minuto, que son... Perdón, Eduardo, apague su micrófono, por favor, Eduardo. Sí, son mis perros. ¿Puede continuar? Permítame un segundo, profesor. Disculpe. Sí. Ya puede continuar, Claudia, nomás. Sigue nomás. Okay. Listo. Es la anterior. Bien, vamos a... Esa es. Ahora vamos a ver las revoluciones por minuto, que son las vueltas o giros del eje del motor en un minuto. Y estas las podemos encontrar en expresiones como RPM o R/minuto o minuto elevado a la menos 1. Aquí, para este motor, tiene 50 HP de potencia, y para este
marca específica también nos da el equivalente en kilowatts. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hallar la salida útil, también conocida como de flecha o del eje del motor, que no es nada más ni nada menos que la potencia mecánica que proporciona el eje del motor. Casi siempre viene dada en HP, pero esta marca nos da el equivalente en kilowatts. Para poder identificar este número, viene dado por las letras IP y 2 dígitos. Ciertas marcas ponen una letra, pero lo que nos vamos a centrar son en los dígitos. El primer dígito nos va a indicar el grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y de contacto accidental. En este caso, como nos indica 5, nos está diciendo que la máquina está protegida contra polvos. Y el segundo dígito nos va a indicar el grado de protección contra penetración de agua en el interior del motor. Y asimismo, al ser 5, dice que la máquina no alcanzo a ver. Está protegida contra agua. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a analizar el grado de protección vamos a revisar la clase de aislamiento en las bombas. Podemos tener esto de letras como A, E, B, F y H. Esto es muy importante a tener en cuenta para cuando el motor está trabajando en un sitio donde tenemos que medir la temperatura y no tiene que excedir este valor. Aquí tenemos que este motor es de clase F y tenemos que controlar que la temperatura esté en 355 grados Celsius. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a revisar el régimen de servicio o duty. Esto nos indica cómo va a trabajar el motor en relación con las cargas, si son constantes o variables, y los tiempos de descanso que necesita el motor para enfriarse. Si tenemos velocidades variables o si se puede usar los frenos. Es decir, dependiendo del tipo de combinación que se tenga, ya sea de cargas, de tiempo y de frenado, debemos usar estos servicios. Para esto están la clasificación del S1 al S10, donde indica cada una de las características de estos. Para este caso tenemos el motor que es S1 y nos ofrece un servicio de generación continua, operación de carga constante en un largo tiempo. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver la eficiencia o tipo de eficiencia y porcentaje de eficiencia. Este viene dado por la letra IE y por el número, por un número. En este caso, vemos que es de IE2, que nos está indicando que es una eficiencia alta, y el número seguido es el de 93, que nos está indicando el porcentaje de eficiencia que tiene este motor. Este le podemos encontrar como EFF, como esta N como especial, o la podemos calcular como la potencia útil del eje dividida para la potencia de entrada o activa. Siguiente, por favor. Por último, vamos a tener el factor de servicio o SF. Se define como un multiplicador el cual se aplica la potencia de la placa del motor, la potencia mecánica o de flecha que ya la vimos anteriormente, y es para indicar la carga que puede llevar en condiciones nominales de servicio. Doy un ejemplo. Si el multiplicador tuviese de 1.5 y como este motor tiene 50 HP de potencia, nos daría 75. Esto significa que en cierto momento este motor puede llevar una carga de 50 a 75 por un corto lapso de tiempo,
y esto lo puede realizar sin ningún inconveniente. En este caso específico, el factor de servicio es de 1 y esto nos está indicando que al multiplicarlo por los 50 HP, nos está diciendo el fabricante que no puedo pasarme de esta carga de 50 HP sobre el eje. Esto nos viene indicando que este número es un factor extra de carga que puede aplicarse al eje del motor. El conocer toda esta información de la placa nos permite saber las prestaciones del motor eléctrico y evaluar si encaja o no con nuestras necesidades. Siguiente, por favor. Bien, ahora veremos la corriente de arranque en los motores. Los motores en el arranque consumen entre 4 y 8 veces la corriente nominal, ya que requiere una potencia inicial grande para poder vencer todas las resistencias en el proceso de que el motor sale del reposo al movimiento. Y esto ocurre hasta que llega a su velocidad final, hasta su velocidad nominal, es la cual ya trabaja. Siguiente, por favor. Cuando se conecta el motor directamente a la red, este absorbe una intensidad muy fuerte de la línea en el momento de arranque, lo que puede afectar no solo a la duración de los aparatos de conexión, sino también a las líneas que suministran energía eléctrica. Estas fuertes corrientes sobrecargan las líneas de distribución, por lo que pueden producir caídas de tensión, calentamiento en los conductores de tales líneas, y es por esta razón que hay un REBT, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que establece las normas para reducir dichas corrientes de arranque y que los valores sean aceptables, que es esta tabla que podemos observar. Siguiente, por favor. Aquí está un ejemplo de cómo calcular el arranque en los motores de inducción. Tenemos el motor nos ofrece que trabaja un voltaje de 208 volts, tiene una potencia de 15 HP y que tiene una clase según la norma NEMA de la letra F. A la derecha podemos observar la tabla donde nos indica que dicha letra F es que tiene entre 5 y 5.6 kVA por HP. Usando la fórmula de potencia de arranque, nos indica que vamos a multiplicar los HP por el factor de letra. En este caso, los 15 HP que tiene el motor, que debimos haber visto en la tabla, en los datos de placa, lo multiplicamos por 5.6 y nos da una potencia de arranque de 84 kVA. Usando la fórmula de potencia trifásica, S es igual a raíz de 3 ILBL, tenemos que la corriente de arranque va a ser de 233 amperios. Siguiente, por favor. Bien, la corriente de arranque terminó siendo muy alta, y esto está bien, ya que la curva característica de un motor siempre tiene un arranque alto y después de un tiempo esta disminuye hasta alcanzar la corriente nominal, es decir, la corriente normal del motor. Esta corriente tan alta se debe a que el motor tiene que pasar de un estado estático sin movimiento a un estado en movimiento. Esto demandará mucha fuerza para que el motor intente y pueda girar. En este caso, demandará una buena cantidad de torque. Si el torque aumenta, a lo único que le puede pedir energía sería a la variable de corriente, porque la potencia depende de la raíz de 3 del voltaje y el voltaje es fijo. Entonces no se puede demandar más voltaje del que proporciona la red. Entonces, lo único que puede hacer el motor es tirar una mayor cantidad de corriente hacia la máquina, y es por esto que la corriente de arranque resulta siendo alta.
la cual durará unos pocos segundos y hay que prever que los dispositivos de protección del motor permitan dejar la corriente de arranque en un corto instante de tiempo. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Jordi Salavarría y a continuación empezaré hablando sobre los circuitos derivados. Un circuito derivado es el conjunto de conductores y demás elementos de cada uno de los circuitos que se extienden desde los últimos dispositivos de protección sobre corriente en donde termina el circuito alimentador. Se diseñan de acuerdo a la capacidad o ajuste de su dispositivo de protección contra sobrecorriente, el cual determina la capacidad nominal del circuito. La derivación viene del panel principal que trae toda la potencia de un conjunto de cables alimentadores de circuitos derivados. Como podemos ver, tenemos el circuito derivado para alumbrado, circuitos derivados multifilares y circuitos derivados para motores. En los circuitos derivados de alumbrado, las normas técnicas permiten solo el uso de circuitos derivados de 15 a 20 amperes para alimentar unidades de alumbrado con portalámpara estándar. En los circuitos derivados multifilares es un conjunto de dos o más conductores a diferente potencial entre sí. Por ejemplo, un circuito de 3 fases y 4 hilos. En los circuitos derivados para motores se deben considerar la potencia de entrada y salida, características de la carga por accionar, velocidad nominal en RPM, temperatura ambiente, voltaje nominal y la temperatura de máquina. También tenemos conductor de los circuitos derivados, que son la capacidad de conducción. En la capacidad de conducción hay que cumplir disposiciones de conducción de corriente del circuito derivado y térmicas. Y en la sección mínima, no menor al calibre 14 para circuitos alumbrado y aparatos pequeños, ni menor del calibre 12 para aparatos de más amperes. Tenemos las protecciones del circuito derivado. En cada circuito derivado debe estar protegido contra sobrecorriente por medio de elementos como fusibles o por medio de interruptores termomagnéticos. Los primeros se localizan en los interruptores sencillos, sobre una base de porcelana o en los interruptores de seguridad. Y los segundos se localizan en los tableros conocidos como centros de carga, tableros de alumbrado y distribución. También tenemos el número de circuitos que se requiere para alimentar una carga. ¿Y cómo se lo calcula? El número de circuitos va a ser igual a la carga total en watts sobre la capacidad de cada circuito en watts. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las protecciones térmicas de motor. Las protecciones térmicas se efectúan por medio de termoresistencias, termistores, termostatos o protectores térmicos. A continuación les voy a hablar sobre cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Las termoresistencias son elementos cuya operación se basa en la característica de variación de la resistencia con la temperatura intrínseca a algunos materiales, que generalmente son el platino, níquel y cobre. Posee una resistencia calibrada que varía linealmente con la temperatura, posibilitando un seguimiento continuo del proceso de calentamiento del motor por el display del controlador, con alto grado de precisión y sensibilidad de su respuesta. Su aplicación es muy amplia en los diversos sectores de técnicas de medición y automatización de temperatura en la industria. Generalmente se aplica en instalaciones de gran responsabilidad, como por ejemplo en régimen intermitente muy irregular. Un mismo detector puede servir para alarma y para desconexión. En los termoresistencias existe una gran desventaja, que los elementos sensores y el circuito de control poseen un alto costo. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el termistor. Si la temperatura de los devanados del motor supera la temperatura nominal máxima, los devanados podrían dañarse o el aislamiento del motor podría romperse o fallar por completo. Esta es la razón por la que la mayoría de los motores, especialmente los que se utilizan en aplicaciones de control de movimiento, tienen termistores. Estos sensores monitorean la temperatura del devanado directamente y se utilizan junto con circuitos de protección para evitar daños debido a una temperatura excesiva. Tenemos los termistores tipo PTC y NTC.
En los PTC es un termistor cuya resistencia aumenta bruscamente para un valor bien definido de temperatura, especificado para cada tipo. Esa variación brusca en la resistencia interrumpe la corriente del PTC, accionando un relé de salida, el cual desconecta el circuito principal. También puede ser utilizado para sistemas de alarma y desconexión. En el NTC, para el termistor NTC sucede lo contrario al PTC, por lo tanto su aplicación no es normal en motores eléctricos, pues en los circuitos electrónicos de control disponibles generalmente son el PTC. Podemos ver la gráfica de termistores PTC y NTC. Los termistores NTC experimentan una disminución no lineal de la resistencia con un aumento de temperatura, mientras que los termistores PTC experimentan una ligera disminución hasta una temperatura crítica, que es en el punto TC, en cuyo punto de la resistencia aumenta significativamente. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré sobre el termostato. Son detectores térmicos de tipo bimetálico con contactos de plata normalmente cerrados, que se abren cuando ocurre una determinada elevación de temperatura. Cuando la temperatura del bimetálico baja, este se devuelve a su forma original instantáneamente, permitiendo el cierre de los contactos nuevamente. En los termostatos pueden ser destinados a sistemas de alarma, desconexión o ambos, y de motores eléctricos trifásicos cuando sea solicitado por algún cliente. Todos los motores de 2 hilos y los motores sumergibles monofásicos de 60 Hz, 3 hilos de 1 HP y menores usan una protección de sobrecarga individual integrada dentro del motor. Estas protecciones que se disparan como una respuesta a altas temperaturas internas en el motor son provocadas por un alto amperaje o enfriamiento del motor inadecuado. Estos se restablecen automáticamente después de un periodo de enfriamiento. En la conexión del termostato, los termostatos también son utilizados en aplicaciones de motores monofásicos. En estas aplicaciones el termostato puede ser conectado en serie con la alimentación, siempre que la corriente del motor no sobrepase la máxima corriente admisible del termostato. En caso que esto ocurra, se conecta el termostato en serie con la bobina del contactor. Los termostatos son instalados en la cabeza de bobina de fases diferentes. Siguiente, por favor. Ahora, para finalizar, los protectores térmicos. Los protectores térmicos son de tipo bimetálico de contactos normalmente cerrados, utilizados principalmente para protección contra sobrecalentamientos en motores de inducción monofásicos provocados por sobrecargas, trabamiento del rotor, caídas de tensión, etc. Se aplica cuando son especificados por el cliente. El protector térmico consiste básicamente en un disco bimetálico que posee dos contactos móviles, una resistencia y un par de contactos fijos. El protector se conecta en serie con la alimentación y debido a la disipación térmica causada por el pasaje de la corriente a través de la resistencia interna de este, ocurre una deformación del disco tal que los contactos se abren y la alimentación del motor se interrumpe. Después de alcanzar una temperatura inferior a la especificada, el protector debe reconectar. El protector térmico también tiene una aplicación en motores trifásicos, aunque solo en conexión estrella. Esto también tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que la combinación de protector que es una protección sensible a corriente y a temperatura y una posibilidad de reconexión automática. Y como desventaja, existe una limitación de la corriente por estar al protector conectado directamente a la bobina del motor monofásico, y esto solo se basa en aplicaciones para motores trifásicos solamente en el centro de la conexión estrella. Gracias. Buenos días, compañeros y profesor. Me presento, soy Berly Romero y voy a hablarles acerca de los motores jaula de ardilla, los motores monofásicos y los variadores de velocidad. Un motor asincrónico trifásico de rotor en cortocircuito o jaula de ardilla, de forma simplificada, se estructura en torno a dos partes fundamentales, el estator y el rotor.
estando formado este último por conductores de baja impedancia en forma de jaula de ardilla, por lo cual recibe su nombre. Constructivamente hablando, el estator es la parte fija del motor, es decir, que está alojada en el devanado inductor que genera el campo giratorio. Y el estator también queda sustentado y a la vez protegido por la carcasa que está constituida por una cubierta cilíndrica del exterior. El rotor, en cambio, viene a ser la parte móvil que sustenta el circuito de baja impedancia que será inducido por el campo giratorio. En el caso del motor, tratado en este caso del motor de jaula de ardilla, el rotor está compuesto por varillas conductoras en formas de cilindro que están cortocircuitadas en sus extremos por aros. Siguiente. Ahora, el funcionamiento del motor de jaula de ardilla prácticamente se debe a que los devanados inductores en el estator del motor de inducción instan un campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce una corriente eléctrica, es decir, un flujo entre las barras conductoras. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente entre los conductores reaccionan del campo magnético del motor produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dándole así un resultado, un esfuerzo que indique levemente más lento que una fuerza de torsión para dar así una vuelta alrededor del eje. En efecto, también el rotor se lleva alrededor del campo magnético, pero en un índice levemente más lento a la rotación. La diferencia de estas velocidades también se le llaman deslizamiento y son dependiendo del aumento de la carga. Ahora, también cabe recalcar que el núcleo es de hierro y esto sirve para llevar el campo magnético a través del rotor. Esta estructura metálica está diseñada para reducir el mínimo en las pérdidas y las láminas finas separadas por un aislamiento de barniz que reduce las corrientes parásitas que circulan resultante de las corrientes de Foucault, en inglés eddy current. También podemos ver aquí, como se indica en el gráfico, en tipos de conexiones, que dependiendo de la conexión estrella o delta y cómo estén conectadas las fases del trifásico, podemos darle un sentido en el cambio del giro del motor. Ahora, en los tipos de arranque, tenemos el arranque directo, que es el que se emplea en los motores pequeños y menores de potencia, menores a 5 kilovatios. Y como podemos apreciar en la primera imagen, este es un esquema de un arranque eléctrico de un motor en directa en configuración estrella. Y el que tenemos al lado es un arranque por autotransformador, que prácticamente consiste en intercalar un autotransformador en la red y el motor, de tal manera que la tensión al aplicar un arranque sea de una fracción al asignado. La siguiente diapositiva. Ahora, los motores monofásicos. Estos prácticamente, los motores monofásicos se aplican generalmente para el uso general y se los puede realmente aplicar más para lo que son bombas de centrifugado, compresores, ventiladores, bombas de combustibles y lavadoras en electrodomésticos y todo eso. Ahora, estos se clasifican en tres: en el motor monofásico con bobinas auxiliares de arranque, el motor de espiras en cortocircuito y el motor universal. Primero vamos a hablar sobre el motor de bobina auxiliar de arranque. Como todos sabemos, estos motores no pueden arrancar de manera personal, sino es que prácticamente necesitan de algo que les ayude a poder generar ese movimiento. Para ello, el motor de bobina de arranque auxiliar es uno de los más utilizados, dado que en estas condiciones el motor de arranque es bifásico y con sus bobinas, como están desfasadas 90 grados, con ayuda del bobinado auxiliar puede hacer que arranque, ahí haciéndose que el motor se ponga en marcha. Una vez alcanzado el régimen de vueltas, esta parte del bobinado auxiliar se va prácticamente a desconectar y la función del motor va a estar prácticamente quedando de manera correcta. Ahora, también tenemos lo que es el motor monofásico de espiras en cortocircuito, que está constituido por un estator de polos salientes y un rotor muy parecido o prácticamente como un jaula de ardilla. En la masa polar se incorpora una espira en cortocircuito que abarca 1/3 aproximadamente del polo. Y las bobinas rodeadas en las masas polares, como se muestra aquí, vemos en las figuras, que es aquí, en la moda de los polos. Si nos damos cuenta, si podemos decir que alimentar las bobinas polares con una corriente alterna se produce un campo magnético alterno en los polos que por sí solo no es capaz de ponerse en marcha.
Entonces el flujo que atraviesa las espiras genera en esta una fuerza electromotriz inducida que hace que circule una corriente elevada en el valor de las espiras. Esto a su vez crea un flujo propio que se opone al flujo principal. En estas condiciones se obtiene un sistema de dos flujos en el que el flujo propio está en retraso respecto al flujo principal, haciendo que el motor gire. Y por último tenemos el motor universal, que el motor universal es también conocido como un motor serie de corriente continua que se caracteriza por tener un fuerte arranque y su velocidad está en función inversa a la carga. Es decir, que se puede llegar a embalarse cuando funciona en vacío. También puede estar funcionando en corriente alterna y este inconveniente se ve reducido también porque su aplicación suele ser en motores pequeños potencia y las pérdidas por rozamientos, cojines son elevadas con respecto a la total, por lo que no presentan un peligro a embalarse cuando están conectadas en corriente alterna. Pero sí alcanzan velocidades de hasta 20.000 revoluciones por minuto, que los hace bastante idóneos para poder incorporarse en electrodomésticos y máquinas de herramientas portátiles. Siguiente. Ahora, aquí en esta diapositiva tenemos lo que es la puesta en marcha de manera manual, que la puesta en marcha de manera manual se realiza mediante un interruptor bipolar. Sí, mediante un interruptor bipolar y adecuado prácticamente a la intensidad del motor. Para invertir el sentido del giro, nos podemos dar cuenta en la parte de los lados, en el esquema de conexión de inversión de giro. Muchas veces o prácticamente actualmente se está incorporando lo que son condensadores en serie a la frecuencia de la red y a la velocidad nominal del motor, que produce prácticamente un desfase total entre las corrientes de los devanados de arranque y el servicio que hace innecesario desconectarla, por lo que los motores ya no necesitan incorporar un interruptor centrifugado, simplificando su constitución y funcionamiento. Siguiente. Ahora, los variadores de velocidad prácticamente se clasifican de tres maneras. La primera es por variación del número de polos y variando el número de polos del estator y cambiando la velocidad del campo giratorio y por tanto la velocidad de rotación del motor. Se utiliza en general dos combinaciones diferentes, donde dos escalonados de velocidad en relación 2-1. Para que el funcionamiento de esto sea posible, es preciso que el rotor sea de jaula de ardilla, ya que se adapta prácticamente automático para que se induce su número de polos al del estator. Y estos motores son motores de conexión, también conocidos como Dahlender. Ahora variación por deslizamiento. En esta la variación de deslizamiento se puede realizar controlando la tensión aplicada al rotor, pero afecta al par. Quiere decir o la variación de las resistencias del motor, pero esta se produce en grandes pérdidas en el efecto Joule, quiere decir por calentamiento. Existen otros sistemas basados también en la regulación de la potencia de deslizamiento, pero la máquina se devuelve en la potencia y, por ejemplo, tenemos como los sistemas Kramer, Sweeper y los Shire. Y por último tenemos las variaciones la variación de la frecuencia, que la frecuencia se puede variar utilizando dispositivos como el SRC, que es el rectificador de controladores de silicio o de transistores. Sí. Y mediante la regulación se debe mantener el flujo constante para que a la par se conserve, por lo que debe variar solamente prácticamente lo que es el voltaje que ingresa con la frecuencia que ingresa para mantener así el flujo constante. Gracias. Gracias. A ver, muy buena la presentación del grupo 7. Muy buena coordinación, buenas imágenes, buen conocimiento del tema. Los felicito, de verdad que todos los grupos hasta aquí no me han decepcionado, al contrario, me han sorprendido en otros términos, han sido muy buenos.
se ve que ha habido un trabajo de investigación y de coordinación. Yo quiero preguntarle a los estudiantes si no tienen alguna pregunta, porque yo sí voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Más que preguntas, ahondar un poquito más en lo que han presentado, pero primero me gustaría, si por parte de ustedes, de los estudiantes que están escuchando o escucharon la charla muy interesante, hay alguna pregunta, ¿ya? O por parte del grupo también, hacia mí, ¿ya? Fíjese cuánto esto ayuda para entender lo que es por ejemplo, aquí en lo que, en lo que se habló, por ejemplo, primero de la parte ya de la iluminación de las avenidas, de las potencias de cada uno de las lámparas tipo LEDs, de los vatios que consumen versus las que estaban anteriormente. Es importantísimo, por ejemplo, el ahorro que estamos teniendo con este tipo de tecnología, ¿ya? Y en cuanto a la parte de motores, que es también que les tocó a este grupo, comenzamos justamente esto de los datos de placas, que es importantísimo saberlos para, primero, seleccionar un motor, segundo, para dónde lo vamos a instalar, ¿ya? Y a qué voltaje lo vamos a instalar, ¿ya? Luego viene la parte de protección. ¿A dónde lo vamos a proteger? Le pediría, por ejemplo, al compañero que estuvo cuando estuvo hablando Claudia, que me ponga esa imagen del ejemplo que ella puso, del ejemplo justamente, donde ahí habla de la corriente de arranque. Quiero andar ahí y hacerle unas preguntitas para todos, en general, para todos, donde puso más adelante. A ver, ¿sabe qué? Ahí, por ejemplo, en la lámina esta, en la lámina 3, ahí donde está el motor solito, si la podemos darle ¿ya? A ver, ya. No sé si me puedes solito darle un zoom ahí a esa, a donde está el motor acá solito, donde está la lámina, donde está la placa solita ahí que está con rojo. Esa es, si le puede dar un poquito más, ¿ya? Si le puede dar un poquito más, que quede más o menos a la misma altura del motor, ¿ya? Ya, correcto, ya. Yo quiero ver que se den cuenta ustedes, que no lo tocó Claudia, pero que sí dijo, por ejemplo, los voltajes, sí dijo esto de aquí, pero la cajita negra que tiene ahí, ese motor ahí encima, es donde nosotros vemos las conexiones que nosotros vamos a hacer al motor, ¿ya? Y esas conexiones del motor, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vaya, cómprese, le digo a Claudia, Claudia, vaya, cómprese un motor de tal característica y tal característica, ya, y si ella, por ejemplo, me pregunta, ingeniero, ¿y cómo lo compro? ¿Para conectarlo en Y o para conectarlo en Delta? O sea, está de más esa pregunta, porque si me ayuda el que está manejando la dispositiva, ir con el cursor, ¿sí? Ahí donde está la cajita negra, que ya señal, ya. En esa cajita negra, nosotros tenemos una barrita que esta cajita negra está relacionada con el gráfico que está arriba, con el 22 y con el 23, ¿ya? Con el punto 22 y 23, arriba en el cuadrito, me señalas arriba con el cuadrito, con el 22 y con el 23. Ya, mire con el 22, quedémonos con el 22, ¿ya? En el 22 ustedes se ven ahí que es, tenemos el RST, acá le llama RST, que siempre le llamamos para la parte de control, y L1, L2, L3, que son las líneas que están entrando, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí lo que estamos diciendo que en esa posición hay una barrita que está entre U1 y W2, ¿ya? U1, B1 y U2, y W1 y B2. Señálese esa barrita, esos puntitos de unión entre esas ya. Esas son unas barritas que están ahí adentro que uno las destornilla y uno las saca, ¿ya? Y por ejemplo, si yo no quiero instalar mi motor
en esa posición, de que está ahí, en esa posición está en delta. Si yo después ya le voy a explicar la posición en delta. Solamente lo que hago, sabe que dice, bueno, yo no quiero conectar mi motor en delta, ¿ya? Yo lo quiero conectar en Y, que es la posición del 23, ¿ya? La ubicación del 23, ¿ya? Ya. Mire, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago, dice, no quiero conectar en delta, entonces saco las barritas esas, las muevo, y ahora uno las barritas. Me va a sobrar una que las guardo. Ahí hay un dispositivo para ponerla, para guardarla, ¿ya? Yo lo quiero conectar en Y, entonces fíjense cómo hago, ¿ya? Uno, todos los WU, los U2, o sea, el punto común, U2, y ahí lo estoy conectando mi motor internamente, mi bobina en Y. O sea, entra el E1, entra el E2, entra el E3, que en su tablero sale RST, que es lo mismo que el E1, que el E2 y que el E3. Y está entrando y usted ve que el punto en común es todos los U2, los W2 y E2, ¿ya? Esa es la parte, por ejemplo, que le quiero, que le quería ver, explicarle aquí en esta parte de cómo usted compra un motor. Después lo que dijo Claudia, de la protección, esto es válido, la frecuencia, el factor de potencia, los IP, las protecciones, a dónde vamos a instalarlo. Por ejemplo, el motor en un aserradero, por ejemplo, ya donde hay mucho polvo, debe llevar una protección justamente bien fuerte para la cantidad de polvo, porque es un motor que está trabajando, pues, donde está cortando madera, donde está haciendo trabajo de que levanta harta contaminación de polvo. Entonces, eso hace que justamente se caliente por dentro el motor, y ya su compañero Berly habló mucho de los funcionamientos y de las protecciones mismos justamente del motor con su compañero Jordi. ¿Ya? Me gustaría que ponga ahora sí el ejercicio en base a lo que yo les he explicado, entonces, donde está el ejemplo del motor, ¿ya? Y si me pone justamente, solamente le hace un poquito de zoom a la más grande, a la diapositiva más grande, ¿ya? A ese, ¿ya? Mire, y yo le pregunto a Claudia y le pregunto a todos, ese voltaje de 208 voltios, ella lo puso ahí, ¿ya? Y yo le pregunto, conociendo ese voltaje de 208, yo podía conocer cómo está mi banco de transformadores conectado, porque es un motor trifásico, me lo está diciendo, que es un motor trifásico, y por su estructura y todo, y es un motor grande de 15 HP, ¿ya? Y la pregunta mía viene, ¿y ese voltaje de 208 de dónde viene? ¿O es dato de placa? ¿O lo puso así porque yo tengo ese voltaje, lo saqué de algún lado? Y si yo tengo ese voltaje ahí, ¿cómo sé que yo puedo saber cómo está instalado mi banco de transformadores? Pueden contestar cualquiera, ¿ya? Está en Y, profesor. El banco de transformadores se encuentra en Y y al agarrar las dos líneas sale 2.8, que sería 2.40 entre raíz de 3. ¿Ya? Está en Y, correcto. ¿Ya? Al agarrar las dos líneas, ¿por qué dos líneas? Pues si es trifásico. Profesor. Perdón, sí, me confundí ahí. Ya, correcto. Está bien, Eduardo, sí. ¿Alguien más que decir? ¿No? ¿Alguien? Sí, usted indicó en una clase que también el voltaje de 208 se lo utilizaba cuando teníamos un transformador de delta abierto. No. Ese voltaje de 208 es cuando hablo de una línea de fuerza, más bien. Ok. Y por ejemplo, yo, el compañero que anteriormente le dio a su palabra, pues le pregunté, entre dos líneas de 208, uy, como que no, y vamos a ahondar en eso de ahí, pero quiero más participación, o sea, ese voltaje que me confirmen, ya algo su compañero dijo, el primero, alguien más que pueda indicarme, ¿ya?
¿Qué pasa cuando la potencia trifásica es mayor que la monofásica? O que la carga trifásica es mayor que la monofásica. ¿Ya? ¿Cómo yo conecto mi banco de transformadores? Ese es un motor, fíjese, de 15 HP. Entonces, yo les he dicho a ustedes, cuando mi banco de transformadores, cuando yo calculo y todo mi carga, y cuando hago mi cálculo en una fábrica y veo que mi potencia trifásica, desde luego, va a ser mayor que la monofásica, yo voy a tener un banco de conectados en Y delta, ¿ya? Y yo en Y delta obtengo los voltajes 120 y 240, ¿ya? Y ese motor de pronto, ese motor que me dice a lo mejor de pronto, imaginémonos que es un dato de placa de 240, de 28, ¿ya? Yo, ¿cómo hago para que mi voltaje me llegue a ese 208? Tengo que bajar los tab entonces, ¿ya? Pero el problema es que hay otros motores que trabajan a 220, ¿ya? Y ese motor de 208 también puede venir, ese motor de 15 HP, seguro que ha de venir para trabajar a 240 voltios, ¿ya? Seguro que también ha de venir para trabajar a 240 voltios. Yo lo pondría a trabajar a 240 voltios porque yo tengo mi sistema en delta, ¿ya? Porque así lo he calculado y porque así yo he instalado mi sistema. Y si ahorita, por ejemplo, me llega Claudia con ese motor y me dice, ingeniero, aquí está con este dato de placa 208, quiere decir que yo a lo mejor tengo que instalarlo en un sistema Y, ¿ya? Que es el que me bota 208, ¿ya? Pero por eso ahí lo que hago es cambiar la posición de la conexión. De pronto internamente tiene este motor para trabajar a 240, ¿ya? Hay motores que trabajan a 208, pero hay otros motores que trabajan a 220. Entonces, para eso es el juego del tap de mi transformador. Que yo comienzo a subir hasta que me dé un poquito más de fuerza ese motor, ¿ya? En conclusión es que cuando yo, por ejemplo, si la pregunta era mía, que si Claudio puso ese voltaje de 208 voltios, yo automáticamente, si es un motor trifásico, automáticamente puedo decir, mi banco de transformadores está a 208 voltios. Es cuando yo, por ejemplo, yo les decía a ustedes que yo iba con un carro de la clínica móvil a ciertas industrias por cuestiones de trabajo, y mi maestro me decía, ingeniero, el banco de transformadores está conectado en Y, ¿ya? Y él ya sabía por qué estaba conectado en Y, porque yo le había dicho, mira, cuando tú tengas un voltaje entre línea y línea, y línea 208, está conectado en Y, dice ya. Y a veces cuando no estaba conectado en Y, que era la mayoría de las partes donde íbamos, me dice, ingeniero, aquí hay una línea de fuerza. Entonces el banco de transformadores está conectado en delta. Y él ya sabía que entre la línea de una fase y el neutro había 208 voltios. Y esa era una línea de fuerza. Entonces, por eso que el maestro me decía, sin ir a ver el banco de transformadores o el cuarto de transformadores, a través de la medición de voltaje de un tablero cualquiera o del tablero principal, él ya me sabía decir, ingeniero, tenemos una línea de fuerza y el banco de transformadores está conectado en delta. Entonces, esa era la pregunta donde yo quería llegar allá. O sea, conociendo yo el valor del voltaje, yo puedo decir que mi conexión está conectado en Y o en delta sin necesidad de ir a ver mi cuarto de transformadores, cómo están conectados mis transformadores, ¿ya? Ahora quiero que pongan la lámina más adelante, donde está la curva de la corriente de arranque, ¿ya? De la corriente de arranque. ¿La pueden poner un poco, por favor? Ahí mismo, sobre este mismo ejemplo,
hay una curvita que le dice Claudia sobre la corriente de arranque. Ella está ahí hablando de la corriente de arranque, dice, ¿ya? Y fíjense que esa corriente de arranque es 233, ¿ya? Yo le digo, calculen la corriente nominal de esto, ¿ya? Mire la corriente de arranque, ¿cuánto es? 233 amperios, ¿ya? Pongamos la diapositiva, por favor. ¿Ya? La diapositiva donde está, ahí mismo, sobre ese mismo ejemplo. Está la corriente de arranque. ¿Cuál diapositiva, profesor? De ahí mismo, de este mismo ejemplo, hay una curva que puso Claudia. ¿Ya? Yo creo que es más atrás o más adelante, pero es del mismo ejemplo, del mismo ejemplo. No se vaya muy, excelente. Ya. Esa que está ahí, ya. Ahí fíjese, si ustedes pueden calcular la corriente nominal, la pueden calcular, me la pueden calcular ahorita, y nominal va a ser igual, ya, a los 15 HP por los 375 dividido para raíz de 3 y dividido para 208 y por el factor de potencia. ¿Cuánto era el factor de potencia? Póngale un punto, ¿cuánto era el factor de potencia en este de aquí? No lo tenían por ahí, ¿no? Póngale un punto 8 ya. Póngale un punto 8 para ver cuánto sale la corriente nominal. Por favor, haga esa multiplicación, por favor, ¿ya? Y nominal es igual a los 15 HP por los 675, que vale un HP, perdón, 600 o 745, ya está medio. Un HP es igual a 746, sí. ¿Cuánto sale esa corriente nominal? De 38.82 amperios. ¿Ah? 38.83 amperios. 38.83, fíjese, ¿ya? ¿Ya? 38.33. ¿Seguro? ¿Me confirma, por favor? Está bien, sí puede ser, ¿ya? Si ese 38.33 lo multiplica por 4, Claudio. 155.30. Por 6. Ahora eso por 6. No. La misma corriente ahora, la nominal por 6. 232.95. Mire, ya 232.95. Fíjese, usted le saca 233. Ya estemos ahí. O sea que, fíjese la corriente de arranque. Por eso que cada vez nosotros decimos, la corriente de arranque es 4, 5, hasta 6 veces más que la corriente nominal. ¿Ya? Entonces, ese pico que está viendo ahí, donde está la corriente de arranque, ese es el valor de la corriente nominal. Cuando nosotros hacemos un diseño eléctrico, yo les he enseñado a hacer un diseño eléctrico, siempre le digo, calcula la corriente nominal y sobre esa corriente nominal nosotros sacamos el disyuntor que protege al conductor, ¿ya? Cuando Claudia hablaba de que las protecciones del motor para que no se abra o no se dispare el breaker en ese tiempo chiquito, nosotros no podemos, ahí es que nosotros, ahí viene ya la otra parte del térmico, que nosotros tenemos que darle un poquito a ese tiempo de que no vea esa corriente de arranque para que él despeje la falla, ¿ya? Sino que es el tiempo que lo programe para que no me abra el disyuntor. Ahora, mi disyuntor, el normal que yo pongo, el que me protege mi conductor, o sea, yo saco mi nominal, como yo le he dicho, multiplico por 1.25 y encontramos el disyuntor, les he dicho a ustedes. Encuentren el disyuntor, usted me dice 3 polos 70. En este caso, Claudia me dice 38.83. 38.83,
a ver, 38.83 por 1.25 me va a salir 48.5 amperios. Entonces con 48.5 amperios, dice, entonces yo cojo un disyuntor, voy a comprar un disyuntor de 3 polos 50, ya, de 3 polos 50 para alimentar a ese motor, ya, para ese motor, para alimentar a ese motor, o sea, con cable número, lo haría, entonces tengo un cable número 6, fíjense. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me pondría a proteger o alimentar mi transformador, mi motor, con esa corriente de arranque que le salió 236? ¿Ya? Primero tiene que tener un breaker de 250 amperios. ¿Y cable? ¿Qué cable tendría que usar? Un cable de más de 4.0, un cable de 250 MCM, ¿ya? Tremendo cable. Y fíjense la diferencia. Entonces, nosotros alimentamos al motor con la corriente nominal, ¿ya? Y adentro, donde tiene ese motor, como sus compañeros dijeron, hay una serie de protecciones de temperatura, hay una serie de protecciones de incluso de rozamiento, hay una serie de protecciones de sobrecorriente, de sobrevoltaje, ¿ya? Entonces yo ahí es que viene pues ya la parte que es otro cachuelo, dice uno, ¿ya? Que es la protección del motor. Y de ahí, por ejemplo, esa corriente de arranque, como hablaba su compañero, uno de sus compañeros decía que eso hay que ayudarlo, y para eso vienen los arranques suaves, los arranques en Y delta, los arranques con autotransformadores, los arranques con resistencia rotórica, etcétera, etcétera. Y justamente ese arranque participa solamente desde 0 hasta T1. Ya una vez que el motor se estabilizó, ese arranque sale del aire. O sea, los tipos de arranques que nosotros tenemos es para que intervengan en esa curva que ahí ustedes la graficaron, es desde 0 hasta T1. Hasta ahí interviene el arranque. ¿Ya? ¿Para qué? Para ayudar a esa corriente elevadísima, para romper ese torque de inercia que tenemos para poder llegar a esa corriente nominal. Entonces, una vez que nosotros ya tuvimos la corriente nominal estable, que el motor se me estabilizó, ahí yo comienzo ya ahora sí a dejar a un lado los arranques que he tenido o los tipos de arranques que les he puesto para ese motor, ¿ya? Y ya para terminar la última parte de que hablaron del el variador de frecuencia, el variador de frecuencia lo que me hace es variar la velocidad de mi motor, ¿ya? O sea, pero no cambiarle el torque, ¿ya? Y yo, por ejemplo, les pongo esto porque yo en una fábrica donde hacen mucho movimiento de batido, de pintura o batido de masas, ¿ya? Que es la carga, entonces ellos necesitan tener una velocidad regulable, ¿ya? Entonces ahí usan los reguladores, los reguladores de frecuencia, ¿ya? O los que yo les dije ahí, los tipos estos de reguladores de frecuencia. Y cada motor ahora último se lo está instalando con esos arrancadores suaves también a la entrada, ¿ya? Y eso ya vamos a ver más adelante en las diapositivas. Bueno, eso era que quería ahondar más aprovechando que se está tomando este tema. Llegaremos ya nomás en el tema de cuando me toque tocar el tema de motores, pasarlo ya, por ejemplo, lo de las placas, estudies bien eso de las placas, es importantísimo. Los tres estuvieron muy bien, pero el que hoy día gana la batuta es Darly Romero Castillo, sacó un plus más de todo lo que se presentó. Entonces, el ganador del grupo, no quiere decir que los otros no tienen mal, o sea, apenas una cosa chiquita. Estaba muy bien la coordinación, la llevó, la empató al mejor grupo también que está entre el grupo 6, ahorita el grupo 6 y el grupo 7 tienen la coordinación de los videos muy bien, están ahí, están al empate. A lo mejor sabe que el grupo 6 le lleva un poquito algo de delantera por la parte esta de las imágenes que presentaron, porque bueno,
tenían ellos domótica y hicieron mucha presentación del PowerPoint de muchas imágenes muy buenas. Y bueno, espero entonces que los otros grupos que faltan, que es el grupo 4, que ya viene con el factor de potencia, y el grupo 5, que viene con, no, perdón, el grupo 1 y el grupo 2, los últimos que faltarían. No sé si estoy de acuerdo. Sí. Entonces yo creo que en 3 semanas más terminamos las presentaciones. Sí, faltaría el grupo 4, el grupo 1 y el grupo 5, ¿ya? Bueno, gracias por me pueden dejar de compartir para yo ahora sí retomar la última parte que le va a dar. Ay, no me sale la... Ahí está, correcto, ¿ya? Bueno, continuando con la clase que nos quedamos el día que de verdad que me estaba durmiendo, qué cansado que estaba ese día, qué bestia. ¿Ya? Bueno, continuando como yo le decía en este gráfico de aquí, ya tenemos nosotros un banco de transformadores, tenemos la línea de baja tensión a 13.800 voltios, ¿ya? O 13.200 voltios en la línea de media tensión. Ya queremos alimentar a este edificio. Yo aquí tengo un cuadro de carga, que le he puesto un cuadro de carga en la que nosotros vamos a calcular las cargas, vamos a calcular el banco de transformadores en base a esta carga, y en base a esta carga nosotros vamos a conectar este transformador también, ¿ya? Les expliqué todo el listado de materiales que ustedes tienen que comprar o adquirir para alimentar este transformador, ya a este banco de transformadores internamente, ¿ya? También se le dije, se le habló mucho de la malla de tierra en la que siempre va a estar adentro del cuarto de transformadores, y que después nosotros sacamos una barra de distribuidora de tierra. ¿Ves? Esta es una simple barra de cobre que se compra, qué sé yo, 50 centímetros, 60 centímetros de barra de cobre, que yo la cojo, la corto, y sobre esa barra de cobre montada van unos aisladores, ¿ya? Y va puesta en la pared. Y de ahí lo que hago, pues de un chicote de acá, de la malla, con soldadura isotérmica, saco un cable y alimento esta barra, para luego esta barra de aquí, ojo, fíjense la tierra cómo la saco, y ahorita que está aquí, aprovechando que está este gráfico, ¿ya? Yo de aquí, mire, estoy alimentando, y de aquí yo voy a llevar mi tierra, ¿ya? De aquí yo voy a, esta es mi barra colectora, ¿ya? De aquí, por ejemplo, yo saco mi tierra para mi tablero, ¿ya? Yo puedo llevar la tierra de aquí para este piso de aquí y poner en este piso de aquí otra barrita de aquí chiquita de cobre, ya así misma puesta en la pared, y yo alimentar, si tengo bastantes paneles aquí en este piso, alimentar de aquí mi tierra, ya a este de aquí, a este de aquí, ya. Asimismo, de aquí alimento, fíjese, otro saco, otro conductor. Luego, desde luego que esto va por tubería y tal. Yo aquí estoy haciendo más o menos la distribución de cómo llevaría. Yo llevaría aquí a otro mi piso. Imaginémonos que en este piso yo tengo, qué sé yo, 10 paneles, ¿ya? Entonces tengo una barrita de cobre también, ¿ya? Y pongo aquí
desde luego, en la pared, así un pedazo de barra de cobre con mi conductor, que puede ser un 0 o puede ser número 2. Y aquí, sobre este, le hago huequitos a las barras y alimento mi tierra, la alimento de aquí, la alimento de acá, a N paneles, ¿ya? A N tableros que tengo aquí, ¿ya? Yo puedo tener, en un piso puedo tener varios paneles. Por ejemplo, en un edificio donde hay 4 departamentos por piso, yo puedo hacer esto, ¿ya? Esto, por ejemplo, yo lo hice en un dispensario, ¿ya? Donde en el dispensario, por ejemplo, habían 4 paneles. A veces había equipos médicos, equipos para centros de cómputos, paneles para centros de cómputos, equipos para tableros para aires acondicionados, etc. Entonces yo llevaba esta distribución. Entonces de aquí mismo saco otra más y así mismo llevo otra barrita más, la pongo, ¿ya? Y alimento, ¿ya? Alimento aquí a mis paneles de aquí. Entonces, fíjense, solamente estoy hablando ahorita de un sistema de distribución de tierra, ¿ya? De un sistema de distribución de tierra. La verdad que no lo tenía planificado darlo ahorita, pero aprovechando que tengo este gráfico aquí, le puedo dar la explicación para que ustedes hagan. Este trabajo lo estoy haciendo en obra, ¿ya? Esto aquí yo lo hago en obra. Ustedes, por ejemplo, ingenieros, ¿cómo llevo mi tierra yo a los pisos? A través aquí de esto, ¿ya? Usted compra algunos metros de barra de cobre, los corta, compra algunos terminales, aisladores, los pone en la pared, hace un burrito y los pone en la pared y de aquí usted alimenta a cada uno de los paneles. Entonces tiene un sistema radial de puesta a tierra súper chévere, tiene controlado todo el sistema de puesta a tierra, ¿ya? Mira aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí yo, por ejemplo, tengo aquí una barra distribuidora, aquí una subbarra distribuidora, y de aquí yo lo alimento, por ejemplo, alimento aquí, pongo a tierra este panel, a este panel aquí le pongo tierra también, a este motor arriba también tiene que tener tierra, le pongo ya. Entonces fíjense cómo yo derivo tierra. Todo esto, ¿de dónde viene? Nace desde aquí, desde la malla de tierra, ya sale el conductor más grueso aquí que alimenta a mi barra colectora de tierra, y esta barra colectora distribuye a cada piso. Aquí me faltó, por ejemplo, aquí de pronto, aquí también tengo otra barra más, distribuye a cada uno de estos pisos, ya, y yo llevo mi tierra totalmente controlada. O sea, yo ya sé a dónde está la falla. Por ejemplo, yo puedo aquí darle mantenimiento a cada una de esta barrita, porque de pronto a veces se sulfatan. Entonces, yo tengo por piso ya esta instalación de puesta a tierra, ya aprovechando que estaba este gráfico de una vez, pude explicarle esta parte de aquí de mi sistema de puesta a tierra, ¿ya? Acuérdense siempre que el sistema de puesta a tierra es uno que lo elabora, uno que lo hace, y es uno que tiene que diseñarlo, ¿ya? Entonces, ojo, esto de aquí, esta puesta a tierra, siempre se la hace, siempre es necesario tenerla, y la mejor manera de distribuirla es esto, por piso, ¿ya? Claro, estoy hablando de esto cuando es un edificio grande, ¿ya? Es una casa, basta que yo lleve de aquí a un panel nada más, o de aquí el tablero saque y lleve nada más mi tierra, no hay problema, ¿ya? Pero aquí yo tengo controlado toda mi tierra, es una excelente. Bueno, yo les decía a ustedes que ya este panel de aquí, yo les había dicho a ustedes que yo aquí tenía, aquí yo tenía, por ejemplo, el panel PD1, me daba 30, cálculo de carga, por ejemplo, por decir algo. Yo les puedo dar este cuadro de cargas, donde tenemos los paneles, ya, de distribución. 30 kilovatios me sale el panel P2, 30 kilovatios. Yo puedo darle, por ejemplo, aquí, no me acuerdo bien, aquí yo decía que PD1, PD2, PD3 tienen esta potencia, 115, 34. ¿De dónde sale esto? ¿Ya? 40, ¿ya? 36, déjenme ver esto. Bueno, la idea que aquí es que
la idea es que yo estoy alimentando este edificio y yo quiero calcular aquí mi banco de transformadores, ¿ya? Y una vez que hice todo el cálculo de todos estos paneles que están aquí, no sé si más adelante estén, ¿ya? Sí, correcto, ya, aquí está. Está bien, ya. Ya. Entonces, una vez que yo he sumado, por ejemplo, las cargas, y yo he dicho que, bueno, que la suma de las cargas, en este caso, estoy cogiendo nada más un ejemplo whatever, cualquiera, estoy diciendo que mi carga monofásica me salió ya 106 kilovatios, ya, y que mi carga trifásica me salió, que yo tengo en aires acondicionados, en el panel hay dos también, en el panel P2 también aire acondicionado, me salió 27.4, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta carga ya que alimentar y esta potencia que he conocido, entonces yo he dicho, bueno, mi sistema trifásico, yo he dicho que cuando mi carga monofásica es mayor que mi carga trifásica, entonces yo procedo a instalar mi transformador con en YY o en delta Y, como yo les he enseñado anteriormente, ¿ya? O sea, con estos valores que está aquí, yo ya digo que mi banco de transformadores que voy a tener aquí va a estar en este tipo de conexión, ¿ya? Y aterrizado en el lado del secundario. ¿Por qué? Porque mi potencia monofásica me salió mayor que la potencia trifásica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, entonces yo ya decidí conectar mi transformador. Entonces, ¿cómo yo conecto? Entonces pongo los tres bancos de mis transformadores, ¿ya? Aquí son mis transformadores. Me compro mi transformador 1, lo conecto a H1, la fase A, que viene de la línea del poste, ¿ya? Viene la fase B, que viene del poste, ¿ya? La fase C, todos a H1, la fase C, que viene del poste, ¿ya? Y los H2 los estoy conectando en común, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son los que yo estoy, porque mi conexión la estoy haciendo en el lado de alta, la estoy conectando Y, ¿ya? Si yo veo mis transformadores aquí, mi conexión Y, si yo la veo de esta manera aquí, para aquellos que, ¿ya? Hago la representación. Este es mi transformador A, ¿ya? Que es este que está aquí, ¿ya? Mi transformador A, este es mi transformador B, está aquí, este es mi transformador B, ¿ya? Y este es mi transformador C, ¿ya? Este es mi transformador C. A mi transformador A, ¿quién le está llegando? Por el lado de alta, le está llegando H1, ¿ya? A mi transformador B, por el lado de alta, de media tensión, perdón, le está llegando a H1, la línea B. Y por el lado de media tensión, le está llegando a mi transformador H1, ¿ya? H1, está la polaridad aquí notada, ¿ya? Y todos los que ven acá, todos los H2 están conectados mutuamente y están aterrizados a tierra. Aquí es lo que yo estoy formando mi Y. Y si yo mido el voltaje de neutro a tierra, o perdón, mi voltaje de fase a tierra, voy a tener este voltaje. El voltaje de línea a línea, que es este voltaje de aquí, entre A y C, este voltaje que va a ser igual al voltaje B a C y que va a ser igual al voltaje entre A y B. Este voltaje es el voltaje de línea a línea, ¿ya? Estoy en este caso midiéndolo entre B y C, ¿ya? Este voltaje que está aquí, entre este voltaje entre A y B, ¿ya? Este voltaje entre A y C es igual a ese voltaje allá y también es igual a ese voltaje y ese es el voltaje de línea a línea. Ya le he dicho a usted que el voltaje de línea neutro, que es este voltaje que está aquí, entre este de aquí,
voltaje de línea neutro va a ser igual al voltaje de línea a línea dividido para raíz de 3. ¿Ya? Y eso es lo que me sale a mí, 7.620, y acá el voltaje de línea es 13.200 voltios. ¿Ya? Entonces, fíjense si yo aquí hago mi conexión, una conexión rápida que yo lo he hecho, ¿ya? En este caso, yo he decidido conectar mi transformador he decidido conectar mi transformador en Y, o sea, lo tengo en el lado de Y en alta, ¿ya? Lo tengo en el lado del primario, lo tengo en el lado Y, ¿ya? Y también lo tengo acá en el lado de baja, también en Y, aterrizado, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo X1, ya me va a la fase A, a mi tablero, a la barra 1, X2, X1 me va a la barra B de mi tablero, ¿ya? Donde yo tengo conectado mi tablero. Y la fase C sale también de X1 y yo tengo aquí a mi barra C, ¿ya? El neutro, ¿cuál es el neutro? ¿Qué es lo que hago con el neutro? El neutro lo voy a coger así con rojo. El neutro lo voy a coger aquí, el X2, ¿ya? Cojo X2, lo 1, X2, lo 1, ¿ya? Y este X2 lo conecto a mi línea de neutro, ¿ya? Y esto va aterrizado, y esto va aterrizado a la malla, a tierra. Este neutro, fíjese, va aterrizado, este neutro va aquí, está aquí y va aterrizado, ¿ya? Aquí a este X2. ¿Quién queda libre? Queda libre el X3, el X3, el X3, ¿ya? Está bien claro aquí la conexión. Entonces, si yo me voy acá y digo, bueno, vamos a los bushings de baja tensión aquí, en este gráfico que está aquí. Centrémonos en este gráfico que está aquí, ¿ya? Yo voy a hacer como que estoy aquí. ¿Ya? Aquí está mi X1. ¿A dónde va? X1 viene a la fase A. Imaginémonos que este que está aquí es mi tablero. Aquí yo tengo mi tablero de distribución. ¿Ya? Que este es mi tablero con las barras. Ya pasó el breaker, que aquí está el breaker, y que aquí está la barra A, ¿ya? La barra B, ¿ya? La barra C, ¿ya? Viene mi X, esta es la parte de la bobina, mi transformador. Los H2 todos están conectados, todos los H2 están conectados al neutro, como está aquí. Los H2 todos están conectados al neutro. Fíjense, ya está aquí. Está aterrizado, o sea, está aterrizado. Este borne H2, ¿a dónde lo estoy mandando? Lo estoy mandando a la barra del neutro, ¿ya? Lo estoy mandando a la barra del neutro que la tengo aquí. Fíjense, ¿ya? Aquí. La tierra, ¿de a dónde la estoy trayendo? La tierra la estoy trayendo, fíjense de dónde estoy trayendo la tierra. La estoy trayendo la tierra de aquí, de esto y de aquí. Yo la estoy sacando y la estoy metiendo a este tablero. Este tablero es el que estoy ahorita instalando, ¿ya? La tierra la traigo acá, entonces, veamos. La tierra que no está aquí, ya, que es, yo la saco, ya, de acá. Esta es la tierra, que la pongo y la grafico aquí, ¿ya? La fase A la llevo de aquí, de X1, de mi transformador número 1 o del A, la cojo y la llevo y la conecto aquí, ¿ya? La fase C la conecto aquí y la fase B la conecto acá. Si yo mido el voltaje entre A y B, me va a dar entre A y B, este voltaje entre A y B, aquí lo mido, me va a dar 208 voltios.
Si yo mido el voltaje entre la barra C y la barra A, me va a dar 208 voltios. Si yo mido el voltaje entre B y C, me va a dar 208 voltios. ¿Ya? Y si yo mido el voltaje entre este que está aquí del neutro, que está aterrizado a tierra también, y el voltaje entre la línea C o la barra C, ¿qué voy a tener? 120 voltios, o sea, 208, que es el voltaje de línea a línea, ¿ya? 208, que es el voltaje de línea a línea, dividido para raíz de 3. ¿Cuánto me da esto? Me da 120 voltios, ¿ya? 120 voltios, que es el voltaje que está aquí, ¿ya? Que es el voltaje que está aquí entre A y N, y que es el voltaje que está aquí entre B y N, ¿ya? Entonces, ya para dejar bien claro, en el lado de baja tensión, yo tengo mi conexión cuando mi carga monofásica es mayor que la trifásica, cuando mi carga es mayor que la trifásica, entonces yo voy a tener estos voltajes afuera, 120, 208. Por eso que yo antes cuando le decía, cuando Claudio presentaba que el motor dice que es un voltaje de 208, ella sacó ese voltaje de aquí, porque esta conexión la tiene aquí en el tablero. Y ella aquí en este tablero es que va a alimentar el motor. Aquí donde yo estoy poniendo este poco de cosas amarillas, aquí ella va a alimentar los N motores a través de este tablero de aquí. Y aquí este tablero de aquí lo que le va a botar es este voltaje de 208 voltios. Y de línea neutra le va a botar 120 voltios. ¿Ya? Bueno, ya les he dicho a ustedes que la conexión yo la puedo tener en forma YY o la puedo tener en forma de delta Y. ¿Ya? De delta Y. ¿Ya? Aquí lo que hago es el cuadro. Ya yo tengo entonces, saco mi disyuntor principal. Aquí yo con este cuadro ya me he dado cuenta que me sirve para calcular mi banco de transformadores, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo instalo, que me sale lo contrario, que mi corriente trifásica es mayor que la monofásica? Yo voy a tener, en cambio, ahora mi conexión en delta, que ya la vamos a ver, ya un transformador aterrizado, y el voltaje que voy a tener es 120, 240 en esta instalación, ¿ya? ¿Qué es el TAP? Queda como de ver, que también yo creo que les va a llegar eso, que es el TAP, determinar el TAP del transformador, para qué sirve y cómo cambiar el TAP, que es uno de los deberes que ustedes tienen que hacer, entregar. ¿Qué es el TAP del transformador? ¿Para qué sirve? Y cómo lo puede cambiar. ¿Ya? El transformador debe ir acorde al valor de la medido en tensión en la zona indicada en la conexión. Bueno, esto que ya expliqué ya. ¿Ya? Lo dije 44. Bueno, yo quiero calcular ese disyuntor principal. ¿Ya? Yo quiero calcular este disyuntor principal del tablero que está aquí, yo lo quiero calcular con las cargas. Y lo que hago, pues aquí es, ya, aquí lo que hago, tengo mi disyuntor principal. Ahí. Tengo mi disyuntor principal, ya. Tengo mi factor de potencia, que es 0.85, por decir un valor que yo le he dado. 208 voltios, que es el valor de esto. La I nominal va a ser igual a la I total. Como yo tengo carga monofásica y tengo carga trifásica, separo mis corrientes. Calculo la corriente para mi carga monofásica y calculo la corriente para mi carga trifásica. Y digo que la corriente monofásica es igual a PT monofásico dividido por el voltaje de línea a línea dividido por el factor de potencia. Y mi corriente trifásica de mi carga T es igual a PT dividido para raíz de 3 por el voltaje de línea a línea. ¿Ya? O sea, lo que estoy sacando aquí es que yo tengo mi potencia monofásica y mi potencia trifásica me salió 138.
Yo para calcular mi corriente del disyuntor no puedo usar directamente la potencia total, sino que tengo que separarla. ¿De dónde? A mí salió, mire, la carga monofásica, la potencia era 106 en vatios y la carga trifásica era 27. Calculo las corrientes por separado, esto de aquí, para encontrar mi corriente total y nominal. Y en base, una vez que tengo mi corriente total y nominal, calculo el disyuntor por 1.25 y luego calculo mi transformador. Con esto de aquí, ¿cómo yo calculo mi transformador? Mi transformador es la potencia total, la potencia aparente, que viene dado en kVA, ¿ya? La potencia total es 133, es la carga de acá, 133, dividido por el factor de potencia, que es 0.90, en este caso, esto es un trabajo viejo, aquí debe ser 0.92, me sale 147, ya, kVA. Entonces, los 147, que es el total de la potencia que tengo que instalar, como lo estoy conectando en Y, divido esta potencia para 3, y los transformadores que voy a instalar son 3 transformadores monofásicos, ¿ya? 3 transformadores monofásicos. O sea, estos 3 transformadores que están aquí, que los voy a instalar en Y, que no lo sabía de qué capacidad era, ahora que lo sé ya, son 3 transformadores de 50 kVA monofásico. ¿Ya? O sea, con eso yo he determinado, y de ahí yo puedo calcular mi tira fusible, mi tira fusible, y puedo también calcular, ya está calculado todo, ¿sí? Todo lo que se necesitaba, ¿ya? Ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. yo no entendí muy bien eso de cuando la carga monofásica era mayor a la trifásica. O sea, ¿cómo era el...? ¿Cómo la saqué? O sea, ¿cómo Ya. sale? O sea, porque... Ya el lunes el martes se le explico nuevamente. Ya, está bien. Ahorita vamos a quedar ahí porque me están llamando, que tengo una reunión aquí con el vicerrector ahorita. Ah, ya, profe, ya. Sí, por eso que ya, no, sí, ahorita, a pesar que ya nos quedan cuánto ya. Sí, nos quedan casi 12 minutos. Tengo que salir un ratito ahorita. Y ahí vamos a quedar. Y el lunes le explico nuevamente eso, ¿ya? El martes ya. ¿Alguna pregunta más? Y de ahí donde está caminando. Eduardo, ¿de dónde viene? ¿Qué hace Eduardo? Va el perrito. Disculpe, profesor. No, pero ¿de dónde está? Que no está en su casa. ¿Qué? No, lo que pasa es que estoy solo y tengo una perrita pequeña y la saqué a orinar justamente ahorita que estás terminando la clase. Bueno, ahí vamos a quedar. Entonces, no se preocupe que yo el día martes explicamos bien eso. Ya hacemos un ejemplo ya terminado ya. Estaba justamente para dar, pero a buena hora que hice el gráfico, la puesta a tierra, quedó bien explicado eso de la paz de tierra, ¿ya? Voy a dejar ahorita de cómo es de grabar.